Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia del mar. Así que, bueno, espero que les guste y los dejo con la historia. Todo el mundo conoce la leyenda del SS Edmund Fitzgerald, especialmente si resides en la región de los Grandes Lagos. El carguero de los Grandes Lagos, con sus 222 metros de eslora y 13.632 toneladas de registro bruto, era comparable al Titanic. El caso número 301 fue votado el 8 de junio de 1958 en River Rouge, Michigan. Solo duraría un gran total de 17 años. Múltiples malos augurios ocurrieron la mañana de su votadura. 3 intentos para romper la botella de champaña durante el bautizo, una gran ola que arrasó con la infraestructura y un ataque al corazón que provocó una muerte. Viéndolo en retrospectiva, parecía que estaba maldito desde el principio. Cuando se hundió el 10 de noviembre de 1975, el SS Edmund Fitzgerald se fue al fondo con los 29 pasajeros a bordo. El lago superior guarda muchísimos secretos. Es tanto una tumba como un cuerpo de agua, frío, profundo y oscuro. Aún así, se realizaron 3 exploraciones submarinas. Ocurrieron en 1989, 1994 y 1995. Durante la última exploración en 1995, con la ayuda de un grupo diverso, se recuperó la campana de bronce de 90 kilos del Fitzgerald. También se recuperó otro objeto, pero este no pertenecía a ese barco. El objeto al que me refiero, estimado oyente, es un artículo que fue recuperado de un barco más pequeño y desconocido que se había hundido el mismo día. Un diario, cuyo contenido voy a relatarles aquí. Mi nombre, aunque no es importante para esta publicación, es Evan Guthrie. Trabajo en el Museo de Naufragios de los Grandes Lagos en Whitefish Point, Michigan. Aunque mi puesto aquí no es muy claro, según la cantidad de trabajos extraños que me han asignado, se podría decir que soy una especie de investigador o analista. Dado que la asistencia ha estado disminuyendo en los últimos años, me encargaron la tarea de digitalizar las partes más interesantes de nuestros artefactos históricos. Nosotros, todo el personal del museo y yo, esperamos que esto sea suficiente para animarlos a visitarnos. Me gustaría extender mis más sinceras condolencias a la familia de Luther Blackburn, así como a las familias del resto de la tripulación del SS Lily Marina. El diario que voy a leerles pertenecía a Blackburn y cuenta una historia que incluso a mí me cuesta comprender. Un relato de la tormenta de invierno más feroz y del hombre que encontró afuera sobre el hielo. 8 de noviembre de 1975, Superior, Wisconsin. El aire tiene un frío como nunca antes lo había conocido. Incluso mientras mis manos enguantadas sujetan la pluma, me duelen los nudillos. Hay muchos buenos lugares para comer cerca de los muelles. El plato que tengo enfrente está lleno de huesos y migajas. Apenas queda algo para un ratón. La habitación que renté es humilde y pequeña, justo lo que necesitaba. No había tenido una buena noche de sueño en meses, pero la noche anterior sí lo logré. Tal vez fue la forma en que el aire olía a agua fresca y limpia, como si la nieve se estuviera preparando para caer en cualquier momento. Los copos ya se han acumulado en ligeros montones por todo el suelo. Superior es conocido por su clima de efecto lacustre. El invierno llega más rápido aquí que en el resto del mundo. No me importa en lo absoluto. De hecho, me emociona. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me metí en las cubiertas inferiores de un carguero de los lagos. Esta vez no seré uno de los peones. Asumiré el papel de médico del barco. Ser médico es lo único para lo que parezco ser bueno.
La guerra de Vietnam fue mi método de aprendizaje a punta de escopetazos. Y bueno, soy rápido para reaccionar. La Marina me envió por mi alegre camino una vez que cumplí mi tiempo de servicio, y estuve agradecido. He visto demasiada carnicería, demasiadas muertes innecesarias mientras servía. Ese es el tipo de porquerías que uno nunca quiere volver a ver, y mucho menos hablar de ellas. Esos recuerdos los guardaré solo para mí. El capitán, un hombre curtido por el mar llamado Thurston, se reunió conmigo justo antes del atardecer. Al parecer las cosas no habían estado tan tranquilas, ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Los saqueadores y piratas aún deambulaban por las aguas, y yo tenía que estar alerta. Nada podría ser tan malo como tener que mirar a un niño y al cañón de un arma directamente a los ojos. Bueno, pero mientras no tuviera que matar a nadie ni ser testigo del uso de tortura extrema, estaba de acuerdo con casi cualquier cosa. Saldríamos al amanecer y lo único que tenía que llevar era a mí mismo. Me parecía un trabajo bastante fácil. Antes de cerrar los ojos esta noche, miraré la tierra una vez más. Me entregaré al vacío de un lago. El SS Lily Marina será mi dama durante los próximos días, y ya no puedo esperar. Espero que los demás miembros de la tripulación y yo nos llevemos bien. Sería una lástima de lo contrario. Una vez que regrese de mi viaje tendré que pasar a ver a mis padres. Espero que me perdonen por no visitarlos primero. J. Blackburn. Hola, aquí Evan, el analista. La primera entrada fue corta y concisa, una rebanada de la vida de un médico de barcos nómada. E incluso a mí me engañó. Tras una investigación más profunda descubrí que Luther Blackburn fue un soldado condecorado. Recibió la Cruz de la Marina y la mención de unidad de la Marina. ¿Qué tan genial es eso? Mientras continúan escuchando, por favor recuerden que esta es una copia fiel de las páginas del diario. Nada de lo que leen es una conjetura de mi parte, ni está adornado. También les advierto que parte del contenido puede considerarse terrorífico y debe tomarse con cautela. Gracias de nuevo, y si están por la zona, recuerden pasar por el Museo de Naufragios de los Grandes Lagos. 9 de noviembre de 1975. Lago Superior. Nunca hubiera imaginado que mi primer día de regreso en un barco terminaría tan mal. Ocurrieron cosas tan extrañas en muy poco tiempo. Me desperté justo antes de que saliera el sol, con la escarcha cubriendo la pequeña ventana de mi habitación. Empacar los pocos artículos que traje fue una tarea rápida, y pronto me dirigí hacia los muelles. El SS Lily Marina era un espectáculo digno de contemplar, a pesar de estar amarrado cerca del gigantesco Fitzgerald. La mayoría se habría sentido atraída por la vista del barco más grande, pero la sutil belleza del Marina era más tentadora para mí. El capitán Thurston me saludó alegremente y me presentó a la mayor parte de la tripulación. Solo unos pocos nombres se me quedaron grabados. Case, el cocinero del barco, era un hombre grande de cabello rojo y rizado. Richard, que era el primer oficial del capitán, apestaba a cigarrillos y llevaba un gorro de lana azul en la cabeza. Algunos de los otros nombres eran Wesley, Howard, Lively, entre los que no pude recordar. Parecían una buena tripulación, una que no tendría demasiadas peleas a menos que se tratara de un juego de cartas. Me sentí como en casa desde el principio. El área médica del barco era pequeña, pero estaba equipada con casi todo lo que pudiera necesitar. A menos que hubiera un accidente, esperaba estar repartiendo medicamentos para los dolores de estómago. Ese era un trabajo bastante fácil. Imaginé que pasaría la mayor parte del tiempo a solas debajo de la cubierta, probablemente leyendo uno de los libros que había traído. El tiempo que estuve afuera por la guerra me privó de muchos de mis pasatiempos. La literatura clásica era uno de ellos. El libro Paz de Gene Wolfe estaba guardado en el fondo de mi mochila. Estaba casi cómodo cuando comenzó el alboroto.
Un bullicio de gritos y voces que viajaba por todo el barco. Muy pronto gritaron mi nombre y me vi obligado a subir a la superficie. Necesitaban mis servicios. De la nada el clima había comenzado a cambiar. Las olas bruscas y el viento azotador se habían transformado en grandes copos de nieve. En condiciones que eran casi de una tormenta blanca, empezaron a aparecer trozos de hielo en el agua. Eran lo suficientemente grandes como para que el capitán le ordenara al vigía que diera mejores indicaciones. Ahora teníamos obstáculos que esquivar. Fue durante ese tiempo cuando ocurrió algo verdaderamente extraño. ¡Hay un hombre en el agua!, gritó el vigía desde su puesto. ¡Hombre en el agua! ¡Hay un hombre en el agua! La mayor parte de la tripulación miró a todos lados desconcertada, preguntándose quién había sido tan estúpido como para caerse del barco. Solo transportábamos suministros agrícolas. No había ninguna razón para estar en la cubierta en condiciones tan horribles. No éramos un barco pesquero que buscara sacar cangrejos de la superficie picada. No era uno de los tripulantes el que había caído. Todos seguían a salvo en el barco. El hombre del agua era extraño. Estaba parado encima de un gran trozo de hielo, inmóvil como una estatua, navegando en él como si fuera una tabla de surf. ¿Qué están esperando? ¡Hay que subirlo a bordo!, dijo el capitán. Y fue ahí cuando solicitaron mis servicios. Una vez que comenzó la misión de rescate, el Edmund Fitzgerald se perdió en la distancia. Nuestro barco era el último en una fila de 3, y éramos los únicos que teníamos tiempo para detenernos y ayudar. Cuando sacaron al hombre del agua, la tripulación quedó en estado de shock. Estaba completamente desnudo, con la piel más pálida que el paisaje invernal que nos rodeaba. Sus manos y sus pies empezaban a ponerse negros, junto con las otras desafortunadas extremidades que colgaban de su cuerpo. También era más alto que la mayoría de los hombres que había visto. Probablemente medía cerca de 2,10 metros de estatura. ¡Jesucristo! ¿Qué carajos estaba haciendo ahí afuera en el hielo? ¡Y sin ropa! Les grité a medias a los tripulantes que lo cargaban en brazos. Se miraron entre sí y sacudieron la cabeza. Fue un idiota por hacerles una pregunta que no eran capaces de responder. Tomé la delantera hacia la enfermería y les hice una seña para que me siguieran. La cabeza del hombre se balanceaba hacia atrás mientras lo cargaban por los estrechos pasillos de metal. En los breves vistazos que tuve de su rostro, sentí una extraña sensación de familiaridad. Me pareció extraño ese sentimiento. ¿Cómo demonios podía conocer a este hombre? «Colóquenlo aquí», dije, señalando con el brazo la camilla. Estaba cubierta con papel blanco arrugado. Cuando pusieron al hombre encima, la camilla se dobló bajo su peso. Les grité a los hombres que me trajeran todas las cobijas que pudieran encontrar antes de que salieran corriendo hacia las entrañas del barco. Y entonces nos quedamos solos. «Señor, ¿puede oírme? ¿Cuál es su nombre?», dije intentando sacudir sus hombros congelados. Un pequeño gemido fue todo lo que obtuve. Moviéndome por la pequeña habitación como un loco, encontré cualquier cosa que pudiera calentar al hombre. Conecté una solución salina que había sido calentada a una vía intravenosa. Coloqué bolsas de goma con agua caliente en todas las zonas arteriales, en las axilas, entre las piernas, en las muñecas, los tobillos y el cuello. Una vez que estuvieron en su lugar, lo cubrí con capa tras capa de cobijas. Luego, me senté en la silla y recé. Había una posibilidad de que ya estuviera muerto. Y había una posibilidad de que calentarlo no sirviera de nada para salvarlo. Junté las manos y me incliné hacia adelante sobre mis rodillas. Observar y esperar era todo lo que podía hacer por ahora. Él tenía que tener la voluntad de salir del borde de la muerte.
Después de que pasaron unas horas, me aseguré de cambiar las compresas calientes antes de revisar los signos vitales del paciente una vez más. Parecía estar reaccionando, pero todavía no despertaba. Un rugido familiar se abrió paso en mi estómago. El olor a estofado se filtraba a través de la puerta cerrada, haciendo que se me hiciera agua a la boca. Mirando hacia el paciente una última vez, me deslicé hacia el confuso laberinto de metal y fui hacia la cocina. Case me recibió con una sonrisa cálida. Su voz era tranquila e invitante cuando entré al comedor. En una olla tenía estofado de res, y en otra había lo que parecía un enorme pan de maíz amarillo. Sonreí al reconocerlo. Es una delicia del sur, una de mis comidas favoritas de mi pasado. Enderezando los hombros, me acerqué al amable pero imponente hombre. Buenas noches, Case. ¿Podrías darme un tazón y un pedazo? Le pedí mientras miraba la comida. Olía increíble. Lo que sea para el médico del barco. Si todo se va al demonio, tenemos que asegurarnos de que estés al 100%. Case sonrió antes de darse la vuelta hacia la estufa. Escuché el sonido de los tazones y platos chocando entre sí antes de que me entregara mi comida. Mientras el barco se mecía, el caldo se movía de un lado a otro dentro de la cerámica. Gracias, Case. Disfrutaré esta comida. Le quité los platos casi con codicia. El estofado bajó rápido, demasiado rápido. Pensé en pedir más, pero luego pensé en los otros miembros de la tripulación. Como no sabía si los demás ya habían comido, decidí no hacerlo. Asegurándome de limpiar mi tazón y mi plato, se los devolví al alegre cocinero. Los tomó con un seco gracias y me dejó ir. Cuando regresé a la enfermería, mis ojos se abrieron por completo. La camilla que había estado ocupada por el hombre de hielo ahora estaba vacía. Las cobijas y las bolsas de agua caliente alfombraban el suelo. El suero intravenoso había sido arrancado. El cable ensangrentado también yacía en el piso. Hice una mueca de dolor al pensar en el hombre arrancándoselo de la carne en un frenesí. Debió haber despertado y haberse asustado por lo desconocido del lugar. Salí de la habitación y deambulé por los pasillos buscando cualquier señal de vida. Y fue entonces cuando noté el rastro de sangre. No era nada del otro mundo, solo unas pocas gotas aquí y allá. Tuve que buscar con cuidado para no perderme en nada. Eventualmente, noté que el rastro de sangre se dirigía hacia donde guardábamos el cargamento. Una colección de soya seca y maíz para uso agrícola, el equivalente al alimento para animales. Fue en ese entonces cuando escuché el sonido de algo crujir. Sonaba como morder un pan viejo y duro de una semana que hubiera sido horneado por demasiado tiempo. O como rocas chocando entre sí. Crujido, crujido, crujido. Y luego una tos. Otra tos y un crujido. Vi que la puerta de la bodega estaba entreabierta cuando debió haber estado cerrada. El rastro de sangre terminaba en la entrada, desapareciendo en la oscuridad. Sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban a medida que me acercaba a la puerta entornada. Extendiendo una mano temblorosa, empujé, y el metal gimió bajo mi tacto. ¿Hola? Dije suavemente. Estaba asustado, inseguro de qué espectáculo me esperaba detrás del umbral. Y ahí estaba otra vez, crujido, 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 tos. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme al interior, vi algo que jamás podré borrar de mi mente. El hombre del hielo me daba la espalda. Su cuerpo sin ropa, en tonos blancos y morados, estaba agachado frente a un costal abierto de alimento. Usando ambas manos alternadamente, se metía puñados colmados de soya seca en la boca abierta. El hombre intentaba masticar y tragar, pero sus mejillas hinchadas no dejaban espacio para nada.
Apenas podía cerrar la mandíbula de lo llena que la tenía. Y entonces observé cómo vomitaba como proyectil los granos enteros de soya de vuelta al suelo. Me sentí disgustado y consternado. «Por favor, detén lo que sea que estés haciendo. Eso no es para comer». El hombre se detuvo y se giró para mirarme. Con unos ojos tan abiertos y tristes como los de un niño, abrió la boca. De su mandíbula caída cayó una enorme cantidad de semillas cubiertas de hilo de saliva. Reprimí una arcada y avancé hacia el interior de la habitación. Lentamente, el hombre se enderezó. Cuando alcanzó su altura máxima, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su estructura alta y delgada se sentía imponente. Me recordó a cuando era niño y me paraba frente a un espantapájaros en la granja de mi abuelo. Algo terrorífico y a solo un paso de ser humano. Pero, bueno, este hombre sí era humano y necesitaba mi ayuda. «Por favor, regresa conmigo a la enfermería. Si tienes hambre, déjame traerte algo de comida. No estás bien y necesitas ser atendido». Señalé las manos y los pies del hombre. Por lo negras que estaban, estaba seguro de que la necrosis ya había comenzado a manifestarse. No había mucho que pudiera hacer por el tejido dañado, pero eso no era realmente mi problema. Lo que tenía que atender era la salud de mi paciente. Tenía que cumplir con mi juramento de no hacer daño. Finalmente el hombre avanzó hacia mí y lo saqué de la bodega. «Yo tengo hambre», alcanzó a pronunciar el hombre con dificultad cuando regresamos a la enfermería. Me sorprendió su voz. Sonaba forzada. «No te preocupes, en cuanto te tengamos instalado te conseguiré algo de comida». Cumplí mi promesa. Tan pronto como el suelo intravenoso estuvo de vuelta en sus arterias, le dije al hombre que regresaría en un momento y me dirigí a buscar a Case. Después de explicarle la situación rápidamente, Case me dijo que regresara a la habitación y que él me seguiría con unos tazones de estofado. Le agradecí muchas veces antes de salir de la cocina. Sentarme a solas en la enfermería con el hombre mientras esperábamos a Case se sintió como una tortura. Una y otra vez repetía que tenía hambre. Usaba el mismo tono y la misma cadencia cada vez, sonando como un disco rayado. «Aquí vienen 2 órdenes de estofado», dijo Case al entrar en la habitación. «Case, muchas gracias». Me levanté de mi asiento de un salto y fui a ayudarlo. El hombre se incorporó bruscamente en la camilla, dominándonos con su altura incluso estando sentado. Extendió sus manos devoradas por el frío y tomó uno de los tazones. Sin usar la cuchara, volteó el tazón y se lo bebió a grandes tragos. El hombre comió tan rápido que parte del espeso caldo del estofado escurrió por sus mejillas, derramándose sobre su pecho descubierto. «¿Qué estabas haciendo allá afuera en el hielo?» «Hambre. Esperando». «¿Por qué estabas esperando allá afuera?», le pregunté, arqueando la ceja con curiosidad. «Esperando comida». Fruncí el ceño y medité en lo que eso significaba. Si hubiera dicho que estaba esperando ayuda, habría tenido más sentido. Aún así, eso no explicaba cómo había terminado encima del hielo, ni por qué estaba sin ropa. Pensé en drogas o en algún castigo enfermo, pero nada tenía lógica. Al mirar a Case, noté que él también tenía una expresión de confusión. El hombre tomó el segundo tazón y se lo bebió con la misma codicia. «Nunca había visto a un hombre comer mi comida con tanta energía». Yo tampoco. Realmente era un espectáculo digno de ver. Cuando el hombre terminó, colocó el tazón sobre una mesa pequeña y se pasó la mano por la boca.
Una vez que se limpió el desastre, se lamió la mano, no queriendo desperdiciar ni una gota. Sentí un escalofrío recorrerme cuando volví a mirar el rostro del hombre. Me resultaba muy familiar. Era como una palabra que tienes en la punta de la lengua y que se te sigue escapando. Mi propia memoria era intensamente frustrante. La edad y el trauma le habían abierto demasiados agujeros. ¿Tienes algún nombre? Lauren. Fue todo lo que dijo el hombre en respuesta. Seguía lamiéndose la mano como un gato lavándose. ¿Sigues teniendo hambre, Lauren?, preguntó Case. ¡Hambre!, replicó Lauren. Sonaba como un robot o como si hablara mientras inhalaba aire. Correré de regreso a la cocina y te traeré más comida. En cuanto Case dio media vuelta, me senté de nuevo en mi silla y tomé mi libro. Mientras lo sostenía abierto en mi regazo, intenté fingir que leía. Todo ese tiempo estuve vigilando a Lauren con mi visión periférica. Finalmente había dejado de lamerse la mano, pero lo cambió por otra cosa. Había empezado a morderse los labios con torpeza. Se arrancaba la piel muerta que se le había formado en los labios antes de masticarla y tragársela. Luego mordió con más fuerza. Escuché el repulsivo crujido de los dientes atravesando la piel. ¡Que no jodas!, dije saltando de la silla. No esperaba que hiciera algo tan extremo. Le grité que se detuviera, estirando el brazo hacia él mientras forcejeaba. Intentó mantenerme alejado, mordiendo aún más la piel alrededor de su boca. Se desgarró sus propios labios con un sonido espantoso y la sangre brotó a la superficie. Sentí que se me revolvía el estómago mientras luchaba para que se detuviera. Y fue en ese momento cuando Case entró por la puerta, dejando caer el estofado. ¡Sosténlo mientras preparo el sedante!, le grité a Case. Me moví por la habitación como un loco hiperactivo, buscando una jeringa. Una vez que la encontré, perforé la vía intravenosa de Lauren y empujé el émbolo, inyectando el medicamento directo en sus venas. Muy pronto, el forcejeo y las mordeduras cesaron. Miré hacia abajo al horror ante mí. El rostro de Lauren sonreía a pesar de estar inconsciente, y no porque quisiera. En la pequeña cantidad de tiempo que había pasado, se las había arreglado para arrancarse tanto el labio superior como el inferior. Las encías y los dientes quedaron expuestos en una sonrisa sangrienta y perturbadora. Case empezó a tener arcadas mientras yo lo empujaba fuera de la habitación. No quería que vomitara en el suelo, y la mejor manera era sacarlo de la vista de Lauren. ¿Qué carajos fue eso?, gritó Case, agarrándome por los hombros. No lo sé. Nunca antes había visto algo así. Solo seguía diciendo que tenía hambre, exclamé. Sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho y tenía los pulmones atorados en la garganta. Mis manos temblaban a los costados, sin querer volver a entrar en la habitación. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba vigilar, en caso de que Lauren despertara de nuevo. Estaba completamente aterrado, pero debía continuar con mi papel de médico. Yo me voy a mantener bien lejos de aquí. Eso estuvo enfermo. Case sacudió la cabeza mientras se alejaba. Quise rogarle que se quedara, pero sabía que no debía hacerlo. Case firmó para cocinar, no para presenciar a un hombre comiéndose su propia cara. Ese era mi trabajo, y solo mío. Mientras escribo esto, el recuerdo del rostro de Lauren antes del espantoso evento ha cruzado por mi mente una vez más. Esta vez vino acompañado por la imagen de un póster de Se Busca y un nombre completo.
Lauren Anderson, buscado por saqueo y piratería. Estaba catalogado como uno de los bastardos más codiciosos que jamás hubiera navegado en las aguas del Superior. Aunque finalmente me acordé de quién era, no me sirvió de nada. Aún así tenía que atenderlo de la misma manera. Esta noche dormiré en la habitación contigua a la enfermería, con un ojo abierto, porque tengo miedo de lo que vendrá si despierta de su letargo. Con suerte, mañana será un día mejor. L.J. Blackburn. Hola a todos, Evan aquí de nuevo. Al adentrarnos en nuestra última entrada, les pido encarecidamente de que lean este pasaje con el estómago vacío, porque es horroroso. Aunque la entrada del diario es una de las cosas más interesantes que he leído, me provocó pesadillas. De verdad espero que esta historia de la criatura que trae el invierno plagada de codicia los inspire a venir a visitarnos. Tendremos el diario en exhibición completa para que lo estudien en el Museo de Naufragios de los Grandes Lagos. Esperamos verlos pronto. 10 de noviembre de 1975. Lago Superior. Me despertaron los sonidos de voces frenéticas y golpes en mi puerta. Richard estaba gritando mi nombre y azotando sus puños contra el metal. Salté de la cama y fui a abrir mientras Richard se escurría hacia el interior y cerraba la puerta detrás de él. Estaba parado allí, sujetándose uno de los brazos, que sangraba profusamente. Parecía que su mano colgaba de un hilo, con los huesos húmedos asomándose a través de la grasa y las vísceras. «Richard, ¿qué pasó? ¡Esa cosa me mordió, carajo!», gritó de vuelta apretando su extremidad herida contra el pecho. Sin pensarlo 2 veces, me quité el cinturón del pantalón y lo coloqué justo debajo de su codo. Rápidamente, la sangre disminuyó al presionar la arteria. Lo que era un flujo constante se convirtió en un goteo intermedio aquí y allá. Richard agradeció mi rápida reacción. Su piel ya empezaba a ponerse gris por la pérdida de sangre. «¿Qué cosa?» «Ese maldito monstruo que sacamos del hielo. Sé que parece un hombre, pero no lo es. Los hombres no corren en 4 patas arrancando la carne del hueso con los dientes». La voz de Richard siseó mientras gemía por el dolor. «¿A qué te refieres?» «¿A qué carajo crees que me refiero? Dije exactamente lo que quise decir. ¿O acaso eres retrasado?». Esta vez siseó con molestia ante mi pregunta. Pero en verdad, incluso con lo que yo había presenciado la noche anterior, era difícil de creer. «Quédate aquí. Revisaré al lado para asegurarme de que el camino esté despejado. Si lo está, sígueme a la enfermería y te remendaré lo mejor que pueda. Si lo que dices es verdad, entonces necesito sedar a Lauren lo más rápido posible». «¿Esa mierda tiene nombre? ¿Y es Lauren?». Richard prácticamente escupió las palabras antes de soltar una carcajada maníaca. «No deberías molestarte en sedarlo. Deberías pegarle un tiro en cuanto lo vean». «Eso es un poco extremo», suspiré lanzándole una mirada de reojo. «No si hubieras visto lo que yo vi. A ti no te mordió. Me mordió a mí y a otros. Y no estoy muy seguro de que los demás les haya ido tan bien como a mí». Richard empezaba a verse cada vez más gris a medida que pasaba el tiempo. Tenía que darme prisa y salí de la habitación, asegurándome de cerrar la puerta detrás de mí. Dentro de la enfermería vi los restos de los eventos de la noche anterior. Sangre y equipo médico esparcidos por todo el cuarto. Lauren no estaba por ningún lado y lo agradecí. Agarrando todos los sedantes y gasas que pude encontrar, regresé a mi habitación y vendé las heridas de Richard lo mejor que pude. Fue entonces cuando otro grito desgarró el aire. Era un eco y se extendió por todas las entrañas del barco, mientras la red de pasillos de metal creaba una tétrica sinfonía de dolor. Sabía que era una estupidez de mi parte, pero tenía que hacer lo que pudiera para ayudar.
Nada bueno saldría de atrincherarme dentro de la enfermería. Nada bueno saldría de esconderme. Necesitaba armarme de valor y hacer lo que pudiera para ayudar. Ese era mi trabajo. Cuando pasé por la cocina, el corazón se me vino abajo. Pedazos de piel con cabello rojo y rizado alfombraban el suelo. Fragmentos de hueso crujían bajo mis pies al pisarlos sin querer. Sentí que la bilis me subía a la garganta mientras asimilaba la escena ante mí. La cocina y el comedor eran un verdadero desastre. Sangre, piel, órganos y huesos estaban tendidos en el piso como si hubieran esparcido carnada para animales. Más al fondo de la cocina, justo detrás de la barra, estaba el cuerpo destrozado de Case. Su cavidad abdominal había sido abierta. Sus costillas sobresalían rotas apuntando en ángulos extraños. Su piel estaba desgarrada y rota. El cuerpo estaba cubierto de enormes marcas de mordidas. Si no hubiéramos estado en un barco, a kilómetros de cualquier tipo de tierra firme, habría pensado que un oso habría entrado a bordo y despedazado al alegre cocinero. Le faltaba la cara y la mayor parte del cuero cabelludo. Lo blando de sus ojos y sus dientes brillaban como joyas bajo la luz. Reprimí un llanto mientras le ponía 2 dedos en el cuello. Obviamente estaba muerto, pero una parte de mí tenía que verificarlo. Hora de muerte, 10:22 a.m. Miré el reloj en mi muñeca y me aparté de ese horroroso espectáculo. Requirió de todo mi esfuerzo para no vomitar. Incluso durante mis misiones en Vietnam, esto era, por mucho, lo peor que había visto en mi vida. Era como si alguien hubiera plantado una bomba en lo profundo de la caja torácica de Case antes de hacerla estallar. Otro grito me alertó de que no había tiempo para quedarse allí parado. Corrí por la cocina resbalando un poco con un pedazo de carne húmeda. Me sostuve de la barra y afiancé los pies antes de intentar salir de nuevo. Usando el grito como un murciélago con la ecolocalización, me abrí paso hacia los niveles superiores del barco. Antes de que pasara mucho tiempo, escuché el estallido de disparos rompiendo el aire. Luego sonaron 2 tiros más antes de quedar sumergido en un silencio incómodo. Sentado en las escaleras que daban a la cubierta estaba el capitán Thurston. Estaba ensangrentado y respiraba con dificultad. Le faltaba la mitad de una pierna y varios pedazos grandes de su brazo y hombro izquierdos. El capitán me miró con una profunda tristeza en los ojos, como si hubiera hecho algo malo. Jadeando mientras corría hacia él, le extendí una mano que él apartó de un manotazo. No te preocupes, mi Luther. Thurston me entregó un revólver. Su peso se sentía enorme en mi mano temblorosa. Señor, no entiendo. ¿Qué está pasando? Tienes que matarlo. Y si no puedes, tienes que hundir el barco. El capitán me agarró el brazo con fuerza con su única mano buena. Me miró a los ojos con una ferocidad que nunca antes había conocido. ¿Hundir el barco? No se le puede permitir volver a tierra. Fue todo lo que dijo antes de desmayarse. No tenía tiempo para atender sus heridas y sostenía un arma desconocida en mi mano. Usar armas no era necesariamente algo que hubiera hecho con frecuencia, ni siquiera en la marina. Al menos sabía que debía jalar el martillo hacia atrás antes de disparar. Eso sí era verdad. Una vez más me armé de valor y seguí presionando hacia adelante. Otro grito desgarró el silencio. Este era diferente a los demás. No era un grito de dolor. Era un lamento gutural nacido de un hambre insaciable. Basándome en todo lo que había visto, mi juramento de no hacer daño se fue directo al caño.
Había que sacrificar a Lauren como a un perro rabioso, y si no, debíamos hundirnos con él. Mis pies resonaron con fuerza por la escalera de metal mientras finalmente salía a cubierta. El cuerpo desnudo de Lauren se había transformado en algo que solo una pesadilla podría conjugar. Su piel pálida se estiraba y tensaba sobre unos huesos que eran demasiado grandes para ser contenidos. Su estatura había aumentado aún más, probablemente alcanzando casi los 2,40 metros. Sus dientes expuestos y su rostro me devolvieron la mirada desde el otro lado mientras él, o eso, se giraba para darme la cara. Como por instinto, levanté el arma y apunté a su cabeza. Al jalar el gatillo, un fuerte estallido resonó en el cielo. En cuanto sonó el disparo, Lauren arrancó como si fuera el inicio de una carrera, cruzando la cubierta a toda velocidad en 4 patas. Lo observé galopar a través de los grandes copos de nieve. Sentí cómo estos se derretían al hacer contacto con mi piel cubierta, quemando un poco. El tiro había fallado. Mientras jalaba el martillo hacia atrás por segunda vez, Lauren se acercaba cada vez más. Esta vez el disparo dio en el blanco, impactándolo justo entre los ojos. Pero aún así, siguió corriendo. ¡Manténlo en la cubierta! ¡No lo pierdas de vista!, exclamó. Era la voz de Richard. No podía verlo, pero podía escucharlo fuerte y claro. ¿Qué vas a hacer?, le grité de vuelta, haciendo lo posible por mantenerme fuera del camino del monstruo. «Voy a estrellarnos contra esas rocas por estribor», dijo Richard. Fue entonces cuando Lauren cambió de dirección, alejándose de mí. Al principio me sentí agradecido de estar fuera de peligro, hasta que me di cuenta de a dónde se dirigía. Lauren iba hacia Richard, y no había forma de detenerlo. Incluso cuando le disparé por segunda y tercera vez, Lauren no vaciló. Siguió galopando en 4 patas, luciendo más como un animal que como un humano. No llegué a tiempo. No fui capaz de detener a Lauren. No fui capaz de salvar a Richard. Al carajo. No fui capaz de salvar a nadie. Lo único que pude hacer fue cerrar la puerta de la habitación en la que estaban y pasar el cerrojo. Mientras termino de escribir esta entrada, guardaré este diario dentro de mi funda impermeable de tela engrasada. Las rocas se acercan y se acercan rápido. Soy el último hombre vivo en el SS Lily Marina, y me iré al fondo con el barco. Si por casualidad esto de algún modo logra llegar a tierra firme, y si alguna vez ven a un hombre desnudo allá afuera en el hielo, no lo ayuden. El lago superior es insaciable, y yo soy simplemente el siguiente en calmar temporalmente su hambre. L.J. Blackburn. Vaya, qué criatura más inquietante. ¿Quién se esperaría ver una criatura en medio de la nada sobre un hielo? Yo creo que nadie. Y se me hace muy curioso porque podríamos imaginarnos, yo qué sé, entes marinos, el kraken, ¿sabes? Cosas así. Pero para nuestra sorpresa es un hombre parado en un hielo. O sea, creo que es una idea para mí. Bueno, no sé, ustedes que luego han leído más historias que yo, supongo. O no sé, algunos luego me comentan, es que, se me parece algo a una película. Pero para mí es una idea muy original. O sea, una persona en la mitad del mar que nadie conoce. Mira, para mí eso ya es algo muy llamativo. Pero bueno, espero que les haya gustado la historia. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí escuchándome. Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram como Sebastián Echeverry. Ahí aquí en un comentario fijado pueden encontrar todos los links. Pues van a encontrar un link
que es un Linktree. Y va a ver, ahí le dan clic y encuentran todas mis redes sociales, pues para que me sigan. Y los invito a que me sigan más en mi Facebook personal y pues en lo que es mi Instagram, que allí pues estoy compartiendo cositas más personales sobre cómo estamos avanzando con el canal, las ideas que tenemos, todo eso, ¿cierto? Entonces, para que sepan. Y también estaré compartiendo datillos ahí de lo que ando haciendo con el caminante del año y todo eso. Así que muchísimas gracias por un nuevo día aquí y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.